No importan los colores, no importan las banderas, no importan los partidos, no importan las ciudades, no importa la economía, no importan las elecciones. Sin agua, nada importa. El agua es el presente y el futuro. Sin agua, somos historia. Descarga ya la agenda del agua y exígela a tus candidatos a Cámara de Representantes y Senado en todo el país. Es un asunto urgente, es una cuestión de vida. Sin agua, somos historia. Bueno, un gusto saludarles de nuevo en este espacio que hemos denominado la Agenda por el Agua, la Agenda del Agua, que es una iniciativa ciudadana que busca un gran acuerdo, un gran pacto, una gran coalición alrededor de lo que llamamos nosotros los asuntos vitales o el acuerdo por lo vital, que busca el cuidado del agua y la biodiversidad en nuestro país y en el cual abocamos o invitamos a que el mundo político pues se ponga de acuerdo en torno a esos elementos que son básicos, pero que muchas veces pues por falta de voluntad o por visiones o modelos pues en Colombia todavía no los hemos subsanado. Hoy nos acompaña una invitada muy especial, Mariluz Herrán, que creo que es por aquí también de la tierrita santanderiana, tiene una historia común con este territorio, pero hoy está haciendo un ejercicio político electoral que quiero que nos cuente, pero antes de arrancar con ese tema me gustaría pues que quienes nos están escuchando conozcan quién es Mariluz Herrán, y una pequeña presentación. Mariluz, muchas gracias por acompañarnos y bienvenida a la Agenda del Agua. Hola, buenos días. Es un gusto compartir contigo, con las personas que están viendo el programa. Yo soy una mujer santanderiana, nací en Barranca Bermeja y me crié en Bucaramanga. Me dediqué desde muy jovencita a hacer el trabajo en la labor social y ya desde 1988 tuve que salir de mi tierra por cuestiones de ideologías, esas ideologías que no pegan con aquellos que aún nos siguen gobernando. Me fui para el M-19 y en la estuve presa en la cárcel 13 meses a mis 18 años. He vivido un proceso bastante complejo en mi vida. Soy una mujer todavía muy comprometida con nuestros sueños, con nuestros ideales, constructora de utopías y ya sabiendo que ya van a dejar de ser utopías y van a ser una realidad palpable para todas y para todos, en donde tendremos la posibilidad de tener un país mejor. Mariluz, muchas gracias. Pues antes que nada, vincular esta conversación a un tema que para nosotros ha sido inspiración en el ejercicio de este debate, en particular en Bucaramanga y su área metropolitana, que es el futuro del páramo de Santurbán, un ecosistema que se convirtió en una especie de símbolo para el país, porque allí se refugian muchas iniciativas que a lo largo de la última década han abocado a los ciudadanos hacia la movilización social, pero también a la discusión argumentada y ha develado pues una cantidad, digamos, de deficiencias en lo que podría llamar uno la agenda legislativa colombiana alrededor de los temas de la gran minería, pero también de la protección del ambiente. Ya que eres aquí del territorio santanderiano, que estás en un ejercicio electoral del orden nacional y que uno podría decir hay un gran paradigma que se está abriendo en el país alrededor de los temas de la naturaleza y del ambiente, quiero arrancar con lo siguiente, Mariluz. Digamos, nosotros hemos venido conversando sobre la necesidad de hablar en la legislación de una serie de actualizaciones o de reformas que impliquen conectar a la legislación con los retos del hoy. Hace 20 años seguramente, Mariluz, muchos de estos elementos ambientales no hacían parte de las agendas políticas, eran como una discusión de segunda o tercera mano. Hoy se han vuelto en elementos cruciales de esa visión que yo sé que, por ejemplo, digamos, el pacto histórico ha venido abordando a lo largo de estos últimos años y que ha sido insistente alrededor de ese nuevo paradigma, del cambio climático que se avecina y que ya vivimos actualmente y de esos retos que vivimos en los territorios. La primera pregunta que quiero hacerte, Mariluz, en el marco de esto que estoy mencionando, es ¿qué se puede hacer para que asuntos como los daños a perpetuidad de los megaproyectos en Colombia puedan ser contemplados como elementos cruciales del análisis legislativo y no sean, digamos, descuidados como lo percibimos hoy? Es decir, que existan proyectos que pongan en riesgo la sostenibilidad en el tiempo de las comunidades, de la vida en sí misma en los territorios. Por eso la primera pregunta, Mariluz, es ¿cuál es tu opinión sobre este asunto que ha sido tan importante para nosotros aquí en la región?
Bueno, nosotros desde los tatarabuelos hemos vivido bajo gobiernos depredadores que no les importa el cuidado ambiental, en donde en su agenda la prioridad no es el cuidado del medio ambiente. Los ecosistemas para ellos no importan porque lo que importa es cómo se alimentan económicamente de su explotación. Y es una explotación que hoy nos está costando muchísimo. Yo estuve recientemente recorriendo, llegué el sábado de recorrer la costa atlántica y veía las montañas de color café, ya no se ven verdes. Se ve una sequía impresionante. Yo decía, ¿por qué está todo tan seco? No se ve el pasto. Los árboles, si acaso, sobreviven, porque claro, sus raíces son muy profundas, pero uno dice, ¿cómo es posible que este ganado que está acá se alimente con qué? ¿Cómo es posible que las cabras en Santander, ya estamos acostumbrados a ver cabras allá en Santander, viven, pero en la costa atlántica estamos viendo una sequía impresionante. En Bogotá, yo ayer me subí a mi vehículo en Bogotá y ahora tengo que abrir las ventanas porque no puedo estar encerrada por el calor tan impresionante que está haciendo. Aquí estamos viviendo un calentamiento global que nosotros estamos pasando de manera desapercibida. Tenemos unos cambios muy drásticos entre las sequías largas que vivimos y entre las heladas que se dan aquí en la sabana cundiboyacense. O sea, la naturaleza, el planeta, la madre tierra nos está alertando y nosotros no estamos poniendo atención, y en la agenda legislativa y de un gobierno progresista por obligación, lo primero que tiene que haber es una agenda por la defensa del agua. Lo decías, Mariluz, sobre esos retratos que hoy pintan el paisaje nacional. Hay un poema que es muy conocido de Aurelio Arturo, en donde dice, donde el verde es de todos los colores y se refiere a Colombia. Es una descripción que él hace que a mí me parece que es hermosísima de este poeta colombiano. Y hoy lo que vemos en Colombia es el reflejo de una destrucción desaforada de ecosistemas estratégicos. El caso que mencionas, por ejemplo, en la Alta Guajira con el Cerrejón, que ha sido un proyecto que a todas luces, ni desde el punto de vista ambiental, mucho menos en la salud pública, pero ni hablar desde el punto de vista económico, digamos, da resultados a esa visión progresista de un país que se enfrenta, como todos los países del mundo, al cambio climático, pero que parece que no han estado a la altura los gobiernos para lograr asimilar esos cambios. ¿Qué podemos decirle a la ciudadanía, Mariluz, sobre ese nuevo proyecto que plantea incluir al medio ambiente y al asunto del cambio climático como un asunto vital para la agenda legislativa? ¿Qué se le puede decir a la ciudadanía? ¿Por qué creer que este sí es un proceso, digamos, de transformación? ¿Qué es lo que hace que el país, digamos, se haya volcado hacia esa idea, y por qué suponer que ahora sí las cosas van a ser distintas? Mira, antes que esto quiero decirte lo siguiente. Nosotros estamos obligados a crear conciencia. En ese paisaje me he recorrido casi todo el país. Me lo he recorrido por tierra, muchísimos kilómetros. El año pasado manejé más de 12.000 kilómetros descubriendo esa Colombia profunda. Estuve en algunos vuelos, sí, listo. Estuve por lancha también. Me he movido por todo lado de muchas maneras. Pero hay una conciencia que nosotros debemos tener. Pasé por Tasajera y la ciénaga que está ahí colindante a Tasajera está atestada de basura. ¿Cómo es posible que nosotros no tengamos la más mínima conciencia de cuidar el ambiente? Que hayan ranchos, son ranchos porque allá no hay casas, son ranchos rodeados de espejos de agua totalmente contaminados, con olor a podrido, una pudredumbre impresionante que vive alrededor de estas personas, pero es la propia basura que estas personas están generando y que no les importa botarla alrededor de su casa o de su rancho. O sea, ¿cómo es posible que nosotros no empecemos por nosotros mismos? La vida del planeta depende de nosotros y depende de lo que nosotros generemos a nuestro alrededor. Aquí en mi casa yo tengo un terreno, vivo en Cajicá, un terreno de 1.000 metros cuadrados, tengo sembrados, yo misma sembré 42 árboles que tengo acá. Tú lo ves desde el espacio aéreo y es el área más pequeña con el más verde que tú puedas encontrar en Cajicá sin ser bosque.
es donde está mi casa, porque yo planteo mira de qué manera nos conectamos con la naturaleza, cómo sembramos vida. Cuando tú compras un artículo, no más con estar comprando esas hojas de papel, no más con comprar la madera, nosotros estamos tumbando un árbol. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos, vamos a reemplazar. Esas son esas costumbres son muy importantes para nosotros, adquirirlas desde la casa y compartirlas en la sociedad. Y las mujeres como constructoras de vida, mujeres dadoras de libertad también, porque damos unos hijos para que sean libres, debemos también las mujeres seguir asumiendo el mensaje de enseñanza hacia nuestros hijos, nuestras parejas, nuestros novios, nuestros amantes, todo lo que sea posible para generar una cultura de amor hacia el ambiente, hacia la naturaleza. Y en la pregunta que tú me hacías, ¿por qué sí con nosotros ahora y por qué no con los otros? Porque nosotros no creemos en esa economía extractivista que está matando la naturaleza, porque nosotros no creemos que el todo vale para poder seguir enriqueciéndonos, porque aquí nosotros tenemos que mirar, si tú haces esto, ¿qué va a pasar con aquello que hiciste? Hay acciones que nosotros debemos reparar también. Si tú cortas el árbol, como decía anteriormente, pero vas a plantar otro, si estás haciendo esa renovación también de la naturaleza, las cosas van funcionando. Pero si nosotros somos depredadores, el hombre es un animal por naturaleza, pero nosotros nos matamos entre nosotros, maltratamos a los animales, no nos importa tirar basura desde la ventana de nuestros carros, no nos importa comernos un bombombón y tirar el paquete a la calle. Mira, yo he tenido esas discusiones con mi propia familia, con mi mamá se tomó un tinto, o sea, a mí me cuesta tomarme ya un café, un tinto en un vaso plástico. Yo digo, no puede ser que yo esté usando los vasos plásticos a esas alturas de mi vida cuando luchamos tanto por la naturaleza. Entonces mi mamá se tomó un tinto y el otro día iba a botar el vaso a la calle. Yo, mamá, si tú llegas a botar eso, tienes que ir a recogerlo. Pero tú si eres cansona, tengo que ser cansona, mamá, porque es la naturaleza la que estamos protegiendo. Si yo llego a comprar algo en la calle, llego aquí con mi bolso, con muchas cosas, basuritas, cositas, pero de todas maneras yo aquí selecciono lo orgánico y lo no orgánico. Pero me sorprende tanto que cada semana saco una canequita así de este tamaño, no es tan grande, llena de bolsas plásticas de donde vienen los productos envueltos. O sea, ¿por qué tenemos que seguir aceptando que siga habiendo productos envueltos en plástico que cuántos siglos o años se demoran en deshacerse? Hay que generar políticas legislativas. Primero, la prohibición de los elementos de un solo uso, elementos plásticos de un solo uso. Segundo, tenemos que volver a incentivar el uso de la bolsa de papel. Yo soy feliz cuando alguien me da algo envuelto en bolsa de papel. Yo les digo, ay, qué felicidad, qué rico. Prohibamos el uso de los pitillos plásticos. ¿Qué días me dijeron en un restaurante que esos son biodegradables? Pero yo como que no me como tanto el cuento, ¿no? Yo prefiero tomar de la botella. Todos se degradan, solo que lo que suponen, y ese es el planteamiento, pues que uno en un tiempo específico un poco más corto, pero efectivamente los plásticos nos están haciendo un daño irremediable. Y los microplásticos. Claro, los plásticos. Y encima de eso nosotros, la bolsita, deme la bolsita. Yo antier cargué un poco de cosas en los brazos. ¿Quiere la bolsa? Y quedaron, no, yo no quiero ninguna bolsa. Había dejado el bolso en el carro. No, yo no quiero ninguna bolsa. Estaba encartadísima, a punto de romperse en los huevos. A mí no me importó. Yo no voy a llevar ninguna bolsa plástica. Generemos conciencia. Esa es la manera en que nosotros nos podemos conectar con la vida, porque la vida es todo esto, lo que nos rodea es este verde, es ese mar maravilloso, son esos ríos caudalosos, inmensos, divinos, preciosos, en donde a mí me daría miedo hoy tomar agua, pero tuve la fortuna de ir al estrecho del río Magdalena, donde tú cruzas allá en el sur del Huila, que por fortuna voy a ir el domingo nuevamente hoy para San Agustín. Ya no hay un salvo. Lleno de historia, ¿no? Ese es un territorio lleno de historia, y de historia indígena, y de cargas también, digamos, ancestrales. Ahí hay muchos elementos que recoger, ¿no? De las costumbres de los habitantes del territorio con la naturaleza. Y bueno, ¿y por qué ellos sí lograron algún grado de equilibrio? Bueno, esas son también preguntas que uno debería hacerse.
Mira lo maravilloso. Yo soy una mujer ribereña. Yo nací a orillas del Río Grande, la Magdalena, en Barrancabermeja. Sí. O sea, no lloro porque yo acostumbro no llorar, pero yo soy muy emotiva. Pero cuando llegué al estrecho del río Magdalena, sentí como si hubiese vuelto a nacer, porque es allí donde tú encuentras la pureza de este inmenso río que nos ha proveído de riqueza. La riqueza nos ha alimentado. De allá hice un video tomando agua del río Magdalena. Es el único lugar en donde uno puede ir a tomar agua, porque la contaminación que nosotros le hemos generado a ese río es nuestra responsabilidad. Estamos matando el río, hemos matado muchísimos ríos. Matamos el río Bogotá. Tú no puedes hoy, es nauseabundo el olor, es putrefacto el olor que genera el río Bogotá. Hace 20, 30 años atrás podíamos ir al Salto de Tequendama. Hoy no se puede ir por el olor tan fuerte que genera el río. O sea, nosotros somos los responsables. Y la situación que está pasando con las leyes que no son coercitivas ni prohibitivas del gobierno, de todos los gobiernos colombianos, son muy complejos porque nos acostumbramos a permitir que legislen en contra de la naturaleza, a permitir que legislen en contra de la dignidad y de la vida humana. Es que tu vida humana vale mucho para que vayan a legislar en tu contra y tú no te des cuenta, no lo percibas o no te importe. Ahí todos somos responsables. Necesitamos que el pueblo colombiano sea vigilante directo de nuestras acciones. Yo le digo a la gente, te iba a hacer una pregunta sobre eso en particular, porque es que esto es clave. De las pocas personas que hasta el momento se habían referido al asunto de la conciencia y de la pedagogía, como un acto también de democracia, porque lo que yo conozco defiendo, lo que yo conozco defiendo también. Y entonces, digamos, en este sentido, Mariluz, ¿cómo hacer, por ejemplo, en territorios, voy a ponerte un ejemplo concreto, aquí en Bucaramanga, cómo hacer para que por primera vez en la historia, después de 20 años de seguir hablando de lo mismo, de la planta de tratamiento de aguas residuales, es decir, del agua que nosotros consumimos y luego desechamos como aguas negras, no se ha podido poner de acuerdo el mundo de la política, los tomadores de decisiones, para hacer una planta de tratamiento? Y entonces, ¿qué hacer, Mariluz? Porque por un lado está, efectivamente, y me alegra que lo hayas puesto ahí, el ejercicio pedagógico, la reflexión y el compromiso personal frente a este nuevo paradigma que se abre paso en el mundo. Pero por otro lado, ¿cómo hacer para que hayan acuerdos de voluntades alrededor de temas tan básicos como este? O por lo menos las aguas potables o las plantas de agua potable en Santander, la mitad de la población no consume agua potable. Y eso parece increíble en pleno siglo XXI, bueno, pero está pasando en nuestro país, en uno de los países con mayor riqueza hídrica del planeta. Entonces, ¿qué podremos hacer, Mariluz, desde la política, los tomadores de decisiones y en particular desde el liderazgo? Porque no siempre se trata solo de reformar la ley, sino de un liderazgo que sea capaz de ocasionar acuerdos de voluntades. Entonces, alrededor de eso, Mariluz, ¿qué podemos decir? no, mira, es solamente la toma de conciencia, Carlos, no es más sino la toma de conciencia. Ahorita que estabas hablando me hiciste recordar que estuve en Luruaco hace una semana. Me fui para un corregimiento que se llama Palma de Candelaria. Entré a la casa de la gente que me invitó y le hice un video muy corto a la señora que me contara sobre por qué tenía el agua en un tanque. Entonces ella me contó la problemática del agua que se vive allí. Me dijo, esta agua viene del acueducto, pero esta agua no la podemos consumir. Es solamente para bañarse la gente y para usar las aguas, ¿cómo se dice? Las aguas negras, residuales. Aguas negras. Las aguas negras, porque no podemos ni siquiera, yo le dije, no le sirven para cocinar, no. En ese corregimiento tienen que comprar las bolsas de agua para poder cocinar y tienen que correr el riesgo de bañarse con esa agua que les provee el acueducto porque está salubre. O sea, no es un agua limpia, es un agua que no les brinda condiciones de seguridad, ni siquiera para poder hervirla y poder cocinar. Y eso es ahí en Luruaco, que no es tan lejos digamos que no es lejos de las ciudades capitales,
que no es el rincón por allá, no sé dónde, que uno pasa por ahí constantemente, que hay esa sabana larga, o sea, entonces uno dice, ¿cómo existe eso aquí tan cerca y la gente tenga que comprar bolsas de agua? Y es porque la calidad del agua no sirve. Yo llegué enferma de mi viaje a la costa atlántica. Llegamos con diarrea varios compañeros por consumir agua. Yo tuve que consumir el agua porque me tenía que tomar una pastilla muy temprano y me enfermé 2 días del estómago por estar pero solamente fue un poquito de agua, medio vasito de agua, y me enfermó, y otro compañero también lo enfermó. O sea, de verdad, si a uno o sea, nosotros aquí tenemos varios compromisos que cumplir. Primero, generar conciencia, esa pedagogía de quién soy yo como sujeto, como ser humano, qué estoy haciendo con mi vida y qué hago con la vida de los otros y quien nos ha proveído tanto, que es la naturaleza. ¿Cómo hacemos que nosotros recibimos de ella todo? Yo aquí tengo, sembré el año pasado perejil, y eso me duró todo el año el perejil, que todavía tengo maticas de perejil aquí atrás. Y como no estoy aquí en mi casa, casi estoy todo el tiempo viajando, le dije a los vecinos, entren a mi casa y llévense en el perejil. Entonces ellos vienen y se llevan el perejil, porque no voy a dejar primero. Siembro una semillita y es una cosa tan milagrosa y hermosa que solamente meterla en la tierra y echarle agüita me da semejante mata tan linda, con ese sabor tan exquisito. Entonces yo digo, no, yo tengo que compartirlo, pero tengo que cuidar el pedacito de tierra que me lo está proveyendo. Y para cuidar el pedacito de tierra yo tengo que generar conciencia. Y generar conciencia es invitarnos. Nosotros nos amamos entre humanos, pero tenemos que amar la naturaleza. Si no la amamos, somos unos depredadores en cadena que estamos acabando, y el calentamiento global hace 50 años podía ser un cuento, un chiste. Hoy es una realidad. Yo recordaba hace poquito, ahorita antes de hablar contigo, yo vi una película horrible, desastrosa, con la problemática del agua. Ya no hay agua en ese planeta. En el año no sé qué, 3000 algo, en donde no existe agua. No me acuerdo cómo se llama la película, porque fue tan pesada para mí que no la pude seguir viendo, de lo salvaje que se veía esa humanidad, entre comillas, peleando por una gota de agua. El agua ahí es clandestinizada, la venden costosísima, se la tienen que robar, matan por conseguir el agua, y estamos ¿qué esperando nosotros? ¿Llegar a esa situación? No estamos lejos, digamos, no estamos lejos, Mariluz. En Egipto hay ya conflictos armados alrededor del agua, y vivimos hace poco en Ciudad del Cabo, estuvo a punto de quedarse por completo sin agua, una de las principales ciudades del mundo, por completo sin agua. Solo que tuvieron la fortuna de que les llovió, pero esa radiografía que no es tan lejana. Tú mencionabas la ficción desde la película, pero bueno, no es tan lejana, o sea, no es tan lejana. Y te pongo un ejemplo, que es además ese tipo de acuerdos de voluntades que se requieren ya. Hay gente que tiene la quebrada al lado o el río que pasa cerca, y el tubo del agua pasa por el lado de la población, y ellos no pueden acceder porque la misma legislación, por ejemplo, les dice, señor acueducto urbano, usted solo puede entregar agua en el marco de su jurisdicción, que va hasta el espectro urbano, y la zona rural que queda a 2 metros, entonces ya no pueden acceder a ese tipo de agua. Entonces, esa locura es en parte pues la radiografía de lo que hay que cambiar en Colombia, o el llamado que estamos haciendo nosotros a que nos pongamos de acuerdo sobre cosas tan elementales. Es que esto ni siquiera ya se reduce a un elemento ideológico. Habrán, digamos, sectores, indudablemente, que siguen en la barbarie. Yo los catalogo de los sectores de la barbarie, que están ahí ubicados y que ni siquiera a eso acceden, a esas conclusiones tan obvias. Pero la gran mayoría del espectro de la política, de los tomadores de decisiones, pues tienen claro que, por ejemplo, el agua potable lo debe tener todo el mundo. O sea, no debe ser una rareza decir, ¿por qué Colombia en su totalidad no accede al agua potable teniendo 700.000 microcuencas y además una cantidad de agua impresionante? Ese debería ser, digamos, uno de los grandes acuerdos en Colombia a lograr para los próximos años. Además, mira, Colombia ocupa el segundo lugar en conflictos socioecosistemas, sociales y ambientales.
claro. socioambientales, tiene 95 conflictos actualmente. La mayoría de ellos están en la región andina y en la región Caribe. Somos el segundo país después de la India en tener conflictos de esta índole que tienen que ver con el agua. ¿Cómo es posible que nosotros aquí en Colombia estemos pasando por esa situación? ¿Por qué tenemos esos conflictos? Yo entiendo la situación de las familias que se han proveído por décadas, por generaciones, de la agricultura y de la minería artesanal, por ejemplo, allí del páramo de Santurbán. Son familias a las que nosotros, primero, ellas vendieron parte de sus tierras a esas grandes empresas que supongo yo les compraron a muy buen billetico las tierritas y ellos no sabían. Es como el señor que tiene su lote grande, su finca grande y viene la gran empresa y le dice 1.000 millones y vale 100, es porque ahí tiene petróleo, cosas como esas. Entonces yo me imagino ese páramo de Santurbán es un páramo que tiene muchísimo oro, sus tierras tienen muchísimo oro, pero ¿qué vale más, el oro o el agua? Indudablemente el ¿Qué agua. vale más? Las prendas de oro, lo que conseguimos con el oro, la riqueza, la fortuna que se logra a través del oro, o el agua que nos provee ese maravilloso páramo, que además es tan inmensa la manera en que generosamente nos da el agua, que llega para muchos municipios, creo que son 48 municipios de Santander. 68, alcanza a ser, 68. Norte de Santander y Santander, Bucaramanga, llega hasta el lago de Coquibacoa, que yo digo Coquibacoa porque es el lago de Maracaibo, porque es nuestro. Ese es un problema que vamos a tener siempre con los hermanos venezolanos. Maracaibo, Coquibacoa, los santanderianos para mí, porque eso es nuestro. Y entonces, no, hay que decir la simbología. Está bien, está bien. Hay que decir las cosas. Entonces, es tan maravilloso este cerro que su valor es incalculable. Lo pueden calcular en términos de oro, pero es incalculable en términos del agua. Si nosotros valoramos el agua como debe ser, mira, yo vivo aquí en Cajicá, es supremamente frío, y no he tenido tiempo, desde que estoy haciendo campaña, se me dañó el calentador del agua, un calentador de esos grandísimos, porque mi hijo, como su padre, ya sabrás quién es su padre, dura su buen tiempo bajo el chorro de agua. Entonces yo cuando mi hijo está viviendo en Canadá, está asilado ya hace 4 años, se fue. Entonces yo, papi, sí, mamá, papi, sí, mamá. O sea, se demora media hora bañándose. Y yo, Andrés Gustavo, ese recibo me va a llegar caro, el gasto del gas, el gasto del agua, papi, mi amor, que no sé qué. Y como se me dañó el calentador y el agua aquí es muy fría y no he podido ir a buscar el técnico que venga, que arregle, me demoro 2 minutos bañándome, como que agüita aquí, agüita allá, y salgo corriendo. Bañe gato. Me llega el recibo del gas 90% menos costoso y el recibo del agua 50% menos costoso. Yo digo, bueno, no estoy gastando casi agua, no estoy gastando casi gas, me estoy bañando como los gatos prácticamente pero uno cuando ya sale semejante frío, el cuerpo se calienta automáticamente. Entonces, recuerden ustedes, hubo un presidente, que no voy a decir quién, que tuvo muchos problemas con el agua. Decía, entren, se bañen en 3 minutos, canten en la ducha 3 minutos y salgan rapidito. Porque nosotros tenemos ese problema con el agua. No nos acostumbremos a hacer el uso innecesario del agua. Eso, yo veo a veces hay personas obsesivas de todas maneras, que quieren reutilizar y reutilizar y reutilizar el agua. Puede ser que no sea sano, pero hay que usar maneras limpias, maneras armónicas con la naturaleza y con el uso del agua, que nos permitan no exagerar y tampoco limitarnos al borde de la locura. Vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo bien. Vamos a dejar de comprar no recibamos bolsas plásticas, por favor. No tomemos el tinto en la calle o carguemos el vasito que ella es una compañera antier que estuvimos recorriendo entregando periódicos en Puente Aranda, en Usme y luego en Puente Aranda. Sacó su pocillo de la mochila, dijo, yo tengo mi pocillo. Yo, ay, qué maravilla, voy a cargar mi... carga el pitillo, hay un pitillo ya también que es usual usted cargar su pitillo en vez de recibir el pitillo del yo ya no uso pitillo, ya no uso pitillo. No, pero que cargas hay un pitillo de metal, por ejemplo, que uno puede cargar
por si quiere utilizar pitillo, pues de metal. Entonces usted lo carga en su maleta y simplemente lo lava cuando llega a la ¿Cómo casa. vas a limpiar el pitillo? Dime tú. Bueno, toca apreciar. Algo apreciar. Acostumbrémonos a usar el pitillo. O Sí, sea, sí, no lo usemos. Ese sí. frappé que queremos a veces porque estamos con mucha calor, ya no el bendito frappé que nos den la cucharita. O sea, Claro. cambiemos todo. Nosotros Hay costumbre, simplemente hay un cambio de costumbres y de hábitos necesariamente. chicas cosas vamos generando mucha transformación, es Sí. irlo haciendo. Si nosotros vamos a la playa y vemos, porque me ha tocado, por fortuna he ido mucho, pues la he mirado, porque muchas veces, ahorita en este viaje estuve en Santa Marta, en Cartagena, y cuál playa, uno mira ahí de lejitos. Pero si uno va a la playa, lleve el talego de siempre, el canasto o lo que sea, para Como se recoger la hacía antes del basura. mercado, como se hacía antes del mercado, Mariluz. Y si uno ve basura de más allá, si uno ve basura, vasos plásticos, recójalos. Yo el año pasado fui allá y me puse a recoger. Y muy temprano había ido a caminar y una pareja sale muy temprano ellos a recoger también la basura. Y en ese recoger la basura encuentran prendas, cosas que se le pierden a la gente, están reciclando, están limpiando las playas y están mirando una manera de sobrevivir. Pero lo sin remedio lo que la naturaleza nos da. A mí una amiga que ya murió, una babalicha era ella, que ya murió, me decía, cuando vayas a cortar un árbol no, la ramita del perejil o del cilantro, pídele permiso, dile, te voy a cortar o cosas de esas, hay que hablar con la naturaleza. Yo aquí tengo maticas en mi casa, sufro cuando no llego a tiempo, que hay que echarles el agüita, o sea, amemos esto que tenemos a nuestro alrededor. Yo digo, amémonos nosotros, pero amemos también la naturaleza. No tenemos más remedio que convivir y ellos de manera generosa, la naturaleza nos ha recibido aquí en su maravilloso planeta, hemos crecido acá, lo hemos depredado, pero estamos a tiempo de conciliarlo con todo lo que nos rodea, de mirar cómo hacemos medidas legislativas para prohibir, para meterle filtros a las fábricas que están contaminando, para que los señores de las curtiembres de aquí de se me olvidó el nombre de este pueblo, Choachí, de Choachí, no estén contaminando más. O sea, ¿cómo hacemos para ir cambiando con esto? O sea, vamos a hacerlo, simplemente asumir el compromiso. Antier cuando estuve allá en Usme, hice un video de el botadero de basuras de Doña Juana. Tú lo ves desde lo lejos y no te das cuenta de lo que hay allí debajo. Claro. Llegas cerca y te das cuenta por el olor, pero a lo lejos tú no lo percibes, es una montaña, no ves basura por fuera porque todo lo han ido cubriendo, lo han ido enterrando, pero solamente simplemente formas de hacerlo, no más. Así es, pues Mariluz, ya se nos está acabando el tiempo, pero ha sido muy agradable la conversación. Sin duda, de lo más particular que me llevo es el ejercicio de la reflexión y de la pedagogía como un mecanismo además para que la conciencia misma nos lleve a agenda legislativa. Es que parece mentira, pero si efectivamente los ciudadanos y los políticos, que no son más que ciudadanos en un lugar específico, así deberíamos entenderlos, o sea, los políticos no son una clase, como si fuera parte del ciudadano común y corriente, no, es otro ciudadano que representa unas categorías que nosotros mismos hemos otorgado en la sociedad tal y como la vemos, pero que hoy, si hay un cambio de mentalidad, eso va a verse reflejado en una nueva legislación y hacia allá debería volcarse la ciudadanía, o sea, actos de pedagogía que nos permita asimilar que el cambio climático, que la realidad ambiental que hoy nos aqueja, es una realidad concreta, avalada además por la ciencia, pero también por nuestras comunidades, que esa es la doble relación que existe con el cambio climático. Tanto la ciencia está diciendo que es una realidad como las comunidades están diciendo, oiga, es que yo lo estoy viviendo, así me lo diga la ciencia o no. Y lo otro, Mariluz, y ya para ir finalizando, son dos cosas. Pues una tiene que ver con el papel de la mujer y el joven frente a este debate del ambiente. Tú mencionabas sobre el tema de la mujer como cuidadora, la mujer como dadora de vida. Y eso en la teoría
hay mucha, digamos, incidencia en la relación entre la mujer y la naturaleza, y creo que ese es un papel que todavía no le hemos dado la oportunidad de hablarlo a través de la voz de la misma mujer y de la juventud como aquella población que hoy vive el cambio climático, que hoy vive la transformación de la naturaleza y que le tocó. No fue responsable de eso y nació en el contexto de cambio climático. ¿Qué decirle a los jóvenes y a las mujeres sobre este aspecto que me parece transversal en la discusión sobre el ambiente en Colombia? Las mujeres lo hacemos. Consciente o inconscientemente lo hacemos. Porque tenemos que cuidar unos hijos. Unos hijos, así sea la mujer más pobre. La mujer sabe que el niño no puede tomar de esa agua. La mujer sabe que el niño no puede andar descalzo en esas aguas negras, que van generando anticuerpos y se van o sea, ya no les hace daño, pero como a mí me pasó, me tomé vaso de agua y me enfermé. Pero las mujeres sabemos cuidar la naturaleza porque sabemos cuidar los hijos. Y en la medida que cuidamos los hijos, cuidamos todo lo que los rodea a ellos para protegerlos. Es simplemente incentivar a nosotras, entre nosotras, la pedagogía hacia ese niño. Como yo lo que te dije a mi madre, mamá, si tú botas el vaso, tienes que ir a recogerlo. Yo iba en el carro. O sea, lo hubiera tocado mamá y así sea 1 kilómetro, que me hubiese dado cuenta, te regresas el kilómetro a recogerlo. Es generar ese tipo de cultura, es decirle al niño, no tires el papel, es decirle al niño, conecta con la naturaleza. ¿Cómo le decimos a un niño viviendo en Tasajera que cuide el ambiente? ¿Cómo le decimos a esta población sumida en la miseria y en la pobreza que cuiden el ambiente? Cuando son personas que han vivido de situaciones excluyentes, en donde la pobreza es el común denominador, en donde la conciencia de ellos es nacer pobre, crecer pobres y morir pobres. No digo que todos los habitantes de Tasajera, digo de las personas que están en estas casas metidas en esos espejos de aguas, en esas ciénagas. ¿Cómo hacemos? Es simplemente decir, primero, nosotros necesitamos buenos gobernantes. Si yo fuera alcaldesa en Tasajera, ya estaría yendo a hacer brigadas de limpieza de la ciénaga y no necesito mandar dinero para hacerlo, porque para eso tenemos nuestros pies, nuestras manos, unas carretillas, lo que sea para ir a limpiar, lo podemos hacer. O sea, uno para limpiar no necesita tener dinero y un buen gobernante no necesita destinar no sé cuántos miles de cientos de millones de pesos para hacer jornadas de limpieza, aseo y saneamiento. Yo cuando tenía 12 años, ese fue mi primer ejercicio. Pertenecía a un grupo juvenil y hacíamos jornadas de aseo en el barrio abajo donde yo vivía, en el barrio 3 Estrellas, en el barrio de la Gloria, limpiábamos todas esas calles, sembrábamos árboles y pintábamos las casas, les decíamos a la gente, vamos a pintar las casas para que se vean bonitas. Es eso, es hacerlo, es simplemente conectarnos y amar lo que tenemos. Y frente a los jóvenes, yo sí quiero que los jóvenes, es que aquí, para decirle a la gente hay que hacer esto, hay que mirar la raíz del por qué está pasando esto. Yo le puedo decir a un joven, vamos a conectarnos con este ambiente y vamos a cuidarlo, pero es un joven que puede estar pasando hambre en su casa, es un joven que puede estar viviendo violencia intrafamiliar, es un joven que tiene que estar trabajando desde los 6, 7 años, es un joven que no puede ir a estudiar. Entonces, o sea, es tan complejo todo que tú tienes que mirar la raíz de cada una de las cosas. Cuando uno llega yo cuando llego a un sitio, yo miro sobre todo ante quiénes me estoy dirigiendo, con quiénes estoy hablando y qué les voy a decir. Y me pareció, me estoy robando un minuto más que dije que corta la entrevista, pero cuando me emociono hablo. Estuve en el parque principal de Sincelejo, haciendo pedagogía del pacto histórico. Comúnmente yo nunca digo, yo soy candidata al Senado, ni voten. Jamás he dicho voten por mí, la gente me dice, usted no es candidata. Ah, sí, yo soy candidata, pero eso es una lista cerrada y solamente marque X pacto histórico y pida tarjetón de la consulta Petro y marque Petro y la vaina, bueno. Entonces, allá en el parque de Sincelejo, eran como las 5 de la tarde, cogimos un bafle, un micrófono, repartiendo periódicos y hablé a la gente. Y la composición de la gente en ese parque, el 70%, no, el 50% de las otras personas llegaron para la actividad, son mujeres prostitutas mayores de 50 años,
señores y jóvenes, digamos que el más joven tendría 30 años, y jóvenes sumidos en las drogas y el alcoholismo. Y también sé que algunas de esas personas pues salen a mirar cómo se alimenta y tienen que robar. Entonces yo les decía a ellos, mire, ustedes para nosotros son muy, muy importantes. Ustedes han caído en esa situación difícil de desgracia en sus vidas, pero no es la decisión propia de ustedes. Es una sociedad excluyente que no les ha prestado atención, que no los ha ayudado, que no los ha escuchado, pero ustedes son tan importantes para mí como lo puede ser mi madre. Así les dije, mi madre es muy importante, pero la vida de ustedes me importa muchísimo como importa la vida de mi madre. Y por ustedes nosotros también tenemos que ayudar a cambiar este país. Esa señora que empezó siendo prostituta muy joven porque le tocó ser prostituta, porque esa sociedad obliga a muchas mujeres a hacer lo que no quieren hacer, y que se volvió vieja en un parque, sentada en un andén esperando qué clase de vejámenes va a ser sometida por 10,000, 15,000 o 20,000 pesos. Esa mujer también tenemos que ayudarla, tenemos que brindarle una segunda, tercera oportunidad, porque esas mujeres también han tenido hijos, y esos hijos también, algunos se avergüenzan de sus madres, otros siguen el mismo camino, u otros van y dicen, mamá, ya no más, yo te quiero, yo te amo, yo estoy estudiando, ya soy profesional, ese tipo de cosas. También los señores que caen en el alcoholismo y los que caen en la drogadicción. O sea, es tan compleja la condición humana que cuando tú quieres ir a decirle a alguien, ayúdame a generar conciencia, hay que hacer que ellos generen conciencia en sí mismos. Es decir, no están solos, hay más oportunidades en la vida, y en la vida las oportunidades puede ser que no sean muchas, pero en ese momento tenemos un gran compromiso con el pueblo colombiano. Yo cuando veo a los sectores muy pobres, yo les digo, yo odio venir en esta época electoral a hablar con ustedes, porque yo a ustedes no los puedo ver como un voto, yo lo veo como seres humanos deseosos de ayudarnos a cambiar el futuro de Colombia. Yo los invito a cambiar el futuro de Colombia. Simplemente no sigan vendiendo su voto, no se sigan dejando convencer, tomemos eso en nuestras manos, pongámonos en la piel de quien quiere ser presidente de Colombia, que es Gustavo Petro, que va a ser nuestro presidente, y ayudémosle a él a tener el mejor gobierno que jamás hemos tenido, porque todos nosotros, cada uno y cada uno de nosotros, va a ponerse en la piel de Gustavo Petro y a saber cómo es gobernar un país que ha vivido miles y millones de exclusiones por décadas y décadas. Es simplemente eso, es hacer conciencia de múltiples maneras, pero para hacer conciencia hay que conocer la raíz de la problemática del por qué está sucediendo eso, o por qué algunas personas no toman conciencia y siguen acabando con el planeta. Mariluz, muchísimas gracias. Para mí fue un placer esta conversación, muy humana y muy sensible, y muy del día a día y de la cotidianidad. Eso me alegra porque además hace parte de un estilo de vida, y eso le da coherencia a lo que mencionas. Mis mejores deseos y un agradecimiento especial para ti por este espacio de conversación. Y bueno, ahí continuamos con la Agenda del Agua, buscando ese acuerdo sobre lo vital en Colombia. Un abrazo grande y un saludo a quienes nos escucharon en esta jornada de Agenda del Agua. Bueno, gracias, un fuerte abrazo y encontrémonos pronto por allá por el páramo, a ver cómo sigue. Porque no están haciendo nada, eso está frenado, allá no están delimitando nada, eso esta gente, hay que hacer algo, hay que presionar. Así es, así es. Chao, gracias. Muchas gracias. Gracias. No importan los colores, no importan las banderas, no importan los partidos, no importan las ciudades, no importa la economía, no importan las elecciones. Sin agua, nada importa. El agua es el presente y el futuro. Sin agua, somos historia. Descarga ya la Agenda del Agua y exígela a tus candidatos a Cámara de Representantes y Senado en todo el país. Es un asunto urgente, es una cuestión de vida. Sin agua, somos historia.